Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. 2 semanas atrás, la semana pasada y 2 semanas atrás, empezamos a hablar de los 12 principios fundamentales que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros, los creyentes, tengamos un fundamento sólido en cuanto al ejercicio de la fe, a fin de que podamos crecer nosotros mismos como parte del edificio espiritual, eh, morada de Dios, morada de Cristo. Nosotros venimos a ser morada de Cristo, lugar de habitación de Cristo. El Señor Jesús va a decir en uno de los evangelios: las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero ahora el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo del Hombre, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, ahora Él tiene un lugar de habitación, el cual es su iglesia. Él mismo lo va a declarar de manera profética en Mateo 16, 18, señalando: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y ahí habla de que la iglesia es un edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Esto lo va a decir el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, lo va a mencionar en la epístola a los Corintios. El apóstol Pedro también lo hace referencia de ello en su primera epístola, en manera tal que nosotros somos piedras vivas ensambladas para formar un edificio espiritual, morada, templo y morada de Cristo Jesús. Y de hecho, en la perspectiva futura, Dios quiere aprovechar todas estas piedras ensambladas para dar forma a lo que es la esposa del Cordero, descrita en Apocalipsis 20, 19, 20, sí, 20, donde se habla de 21, Apocalipsis 21, donde se habla de un edificio cúbico, un cubo perfecto, cuyos muros son de oro puro y cuyos cimientos son 12 piedras preciosas. Un detalle interesante que deben saber es el hecho de que en la edificación, la construcción del templo que levantó Salomón durante su reinado, el templo que lleva su nombre, pero que en realidad era el templo de Dios, las piedras no fueron labradas en el lugar donde se levantó el edificio, sino fueron labradas muy lejos, y los fundamentos fueron 12 fundamentos cúbicos, 12 rocas, 12 piedras labradas en forma de cubo, con las dimensiones, las medidas que Dios había diseñado. Se trajeron de lejos, no tengo noticia cómo lo hicieron, pero las trajeron, las plantaron en el sitio donde habría de ser el templo de Salomón, o el templo de Dios levantado por Salomón, y erigieron el templo santo. Bueno, hemos mencionado que son principios espirituales. Los 12 principios fundamentales son 12 principios espirituales para nuestra vida. Y hablando ya de los primeros 4 principios fundamentales que están en el aposento alto de la Pascua, descritos en Juan capítulo 13 al 15 hasta el 16, encontramos ahí 4 principios de amor. Y estos 4 principios de amor nos muestran 4 maneras en que debemos actuar nosotros, considerando que el amor de Dios, el amor de Cristo, está dentro de nosotros. Y en primer lugar encontramos ahí que debemos tener en nuestro corazón el señorío de Cristo. Cristo se movió en el señorío divino, en el señorío del Padre,
y Cristo obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y así como el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Él desea que nosotros eh, asumamos que Él es el Señor y nosotros por consecuencia somos esclavos, esclavos de Él. Y de hecho Romanos va a decirnos una alegoría interesante: ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y Cristo es la justicia personificada, Cristo es la justicia de Dios consumada en la cruz. Cristo es la expresión de justicia en diferentes direcciones, en diferentes maneras. Hay, debe haber unos siete principios que nos hablan de la justicia cumplida por Cristo. Uno de ellos fue la obediencia al Padre y otro de ellos fue la redención del mundo. Él fue a la cruz en obediencia al Padre Celestial, Él fue a la cruz para redimirnos a nosotros del mundo. Él fue a la cruz en un sometimiento total a la perfecta voluntad del Padre. Él fue a la cruz sufriendo todo lo que significaba la cruz misma, y aún su alma fue llevada al infierno, un lugar de tormento, para padecer lo que nosotros debíamos padecer. Y de esta manera podemos ir viendo una estructura, no está completa, pero una estructura que nos habla de los 7 principios de la justicia de Dios cumplida en el ministerio y sobre todo en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, el primer principio, el señorío de Cristo. Así como Cristo se sometió al señorío del Padre, nosotros debemos someternos al señorío de Cristo. El segundo principio del aposento alto de la Pascua es, lo estamos viendo en los aposentos altos del Nuevo Testamento. Hemos mencionado que hay 5 aposentos, pero de ellos solo 3 nos hablan de principios fundamentales. Y hablando de ellos, el aposento alto de la Pascua nos habla de 4 principios de amor. Hoy vamos a ver los 4 principios de esperanza en el aposento alto de Pentecostés. Si nos alcanza el tiempo, los 4 principios de fe en el aposento alto de Troas. Regresando al aposento alto de Pascua, número 1, el Señor de Cristo. Número 2, el dar de Cristo. Así como Cristo se dio total, íntegramente, nosotros debemos darnos en todo, en lo que somos, tenemos y hacemos. Ahora, lo dije muy rápido, pero voy a decirlo en cámara lenta. Nosotros debemos darnos en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos. Y lo que somos, si somos esclavos del Señor, entonces tenemos que hacer el propósito de cumplir la perfecta voluntad divina. Lo que tenemos, primeramente, todo lo que tenemos no es algo que hayamos logrado en nuestras capacidades o habilidades. Lo que tenemos es algo que en realidad Dios nos lo ha dado. Podríamos decir que aquello que hemos logrado nosotros pudo haber sido de manera fraudulenta, pero lo que Dios nos lo ha dado por su gracia abundante. Y en realidad, si Dios nos ha dado todo lo que tenemos, Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que tenemos y que seamos corresponsables con Él en el sentido de dar también. Cristo se dio todo a sí mismo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y ahora Él quiere que nosotros podamos enriquecer a otros con dádivas, con limosnas, con bendiciones, con ofrendas. Y ese es el dar de Cristo. El dar de Cristo implica lo que somos y también lo que tenemos y lo que hacemos. Y el dar de Cristo implica que debemos invertir tiempo. Habrá quizá alguien en el hospital al que tú debas visitar, y hacerlo está cumpliendo, tú estás cumpliendo, al hacerlo tú estás cumpliendo con el principio del dar de Cristo.
Alguien tiene necesidad económica, tú le llevas una despensa, estás cumpliendo con el dar de Cristo. Alguien tiene necesidad de ser transportado, tú lo haces, estás cumpliendo con el dar de Cristo. Hay muchas maneras de ver este principio del dar de Cristo. Y el tercer principio del aposento alto de la Pascua en cuanto al amor es llevando el vituperio de Cristo. Nosotros vamos a ser vituperados por causa del nombre del Señor. Y estaba leyendo en mi devocional de hoy y leí este texto y vi un cruzamiento de muchas líneas ahí en Mateo, en el capítulo 5. Dice ahí Mateo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, esto es, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. El apóstol Pablo va a escribir a Timoteo diciendo que nosotros vamos a vivir como malhechores. No que seamos malhechores, no lo somos, pero vamos a padecer como malhechores. Y aquí está un texto que justifica nuestro padecimiento como malhechores cuando nosotros padecemos por causa del nombre del Señor Jesús. Dice, gozaos, verso 12, estoy en Mateo 5, verso 12 ahora. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hay un cruzamiento de líneas que no voy a traer de la Biblia de mi devocional, pero sí hay un texto que dice en el verso 32, en Mateo 5, 32, mas yo os digo que el que... No, ese no es. Déjeme ver. Es en Mateo 6, perdón, con razón. No lo podía encontrar. Mateo 6. No, Mateo 7, verso 12. Ahora sí, Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahí está el dar de Cristo, el Señor y de Cristo en nosotros, el dar de Cristo. Ya vimos el vituperio de Cristo. Bien, no voy a abundar porque eso ya lo vimos la semana pasada, pero el cuarto principio de amor en la Pascua es vid unión con Cristo. Dios quiere que estemos ligados a Él, que nosotros tengamos por obsesión a Cristo, que Él solamente llene nuestros corazones de su presencia. Veamos pues hoy los 4 principios de esperanza que se dan en el aposento alto de Pentecostés. Y ahí en Hechos capítulo 1 dice, verso 12, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Verso 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está el aposento alto de Pentecostés. Estaban reunidos. La escritura dice que eran más de 500 los que estaban reunidos en ese lugar. ¿De qué tamaño era el aposento? Hay que pensar en ello para albergar 500 almas, tal vez bien sentadas por lo menos. Ahora, de esas 500 almas, algunos empezaron a claudicar, empezaron a irse, y 120 perseveraron, 120 esperaron la promesa del Señor, porque el aposento alto de Pentecostés nos muestra los principios de esperanza. El primer principio de esperanza lo vemos ahí en Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 4, dice la escritura, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. En paralelo, Lucas capítulo 24,
verso 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros asentad, esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El primer principio de esperanza es no apresurarse, no correr a tontas y a locas, no correr como hiriendo el viento. Es importante este principio. Bueno, un niño se acerca a un adulto que está en una actitud de regalar, digamos, dulces, caramelos o tal vez algún juguete. Y este niño voltea y el hombre le da un caramelo. Y aquel niño toma el caramelo y ya no voltea a ver al que le dio el caramelo, sino que va corriendo a decirle a sus amigos que hay caramelos gratis. Pero lo que iba a hacer el Señor era sacar una bolsa llena de caramelos para darle a él. Nosotros somos semejantes a ese pequeño. Cuando nosotros recibimos a Cristo, le predicamos hasta a los perros. Pero Dios quiere que vayamos caminando de una manera adecuada. No es malo testificar de Cristo, y si lo haces en tu primer amor, qué bendición. Pero Dios quiere que seamos revestidos de poder de lo alto. Dios quiere que no nos apresuremos. Dios quiere que nosotros seamos investidos, seamos vestidos, seamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder. La palabra virtud en la versión antigua, la versión 60 dice poder. Esa palabra en el texto original es dinamis. Dinamis, y D-Y-N-A-M-Y-S. Y en el texto, la manera que se escribe en griego es dunamis. La última no es Y así latina, pero la manera que se escribe en griego es dunamis, pero la pronunciación es dinamis. La U se convierte en una Y para que se pronuncie como I. Dinamis. Dinamis, raíz de dínamo. Dinamis significa poder provisto de lo alto. Dinamis es una provisión que Dios nos da de poder a fin de hacer obras que no podíamos nosotros hacer en nuestras capacidades. Acabo de ver un video impactante, pero verdaderamente impactante. Es una mujer, parece ser un lugar de África, es una mujer que tiene este brazo, lo tiene así como comprimido hacia arriba, y la manera no lo puedo hacer porque tendría que padecer lo mismo que esa señora. Y parece ser un evangelista. No me gusta la manera en que lo hace, pero quiero describir el milagro. Simplemente ora por ella y después le echa agua y agua y agua, pero el punto es que esta mujer tiene el brazo así como contraído y de pronto empieza a estirarlo, estirarlo, estirarlo hasta que queda el brazo completamente sano, completamente restaurado, cuando estaba, digamos, el antebrazo pegado al hombro, por así decirlo. Es un milagro verdaderamente portentoso, y eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo, no lo hace un ser humano. Como dijo alguien, yo no puedo sanar el dolor de cabeza de un chirriscuís, y el chirriscuís es el piojo del piojo. O no puedo sanar el dolor de cabeza de un mosquito, menos puedo sanar el dolor de cabeza de nadie. Pero Dios puede hacer eso y muchas cosas más bajo la expectativa nuestra de haber recibido el poder de lo alto. Es importante esta experiencia, y por eso es importante no apresurarse. Es bueno que nosotros, lejos de ir a mostrar un caramelo nuevo a la gente, más bien vayamos por la gente y les traigamos donde están los caramelos. Nosotros, en lugar de decirle a la gente, Cristo sana y Cristo salva, también podemos decirle, además de eso, más bien, además de decirle a la gente que Cristo sana y salva, podemos decirle, ven a la iglesia donde yo me reúno, van a orar por ti y Dios va a suplir tu necesidad. Háganlo con total autoridad. Díganle, ven a la iglesia donde yo asisto. El pastor va a orar por ti
Dios va a resolver tu necesidad, tu petición. Yo ya lo experimenté, hermanos. Cuando yo llegué todo desahuciado a, a la iglesia cristiana donde asistían mis padres, Dios me, Dios me restauró. Dios me trajo hacia Él, Dios me restauró, Dios me dio una nueva oportunidad, me dio nueva vida. Y el principio de no apresurarse, no hay que correr lejos cuando solo tienes una verdad en tus manos. Hay que correr lejos cuando tienes todo un bagaje, toda una costal de semillas que compartir a otros para siembra, para alimento, para que crezcan en salud. Bendito sea el Señor. El primer principio de esperanza es no apresurarse. No hay que correr, no hay que ir lejos. Hay quienes reciben una palabra profética y, hijo mío, yo te he llamado a ser profeta del Señor. Ya inmediatamente se ponen a imponer manos y a dirigir sus manos hacia las cabezas de la gente, cuando apenas han recibido una semilla que debe germinar y debe madurar. Un profeta, un hermano que tiene vocación profética, alguien le dijo, tú eres nuestro apóstol, y él dice que es apóstol. Bueno, están equivocados los que le dicen apóstol, y está equivocado el profeta que se ostenta como apóstol. Las cuestiones de esta naturaleza no son por asignación de criterios humanos. Estas cuestiones son determinaciones divinas, por eso no hay que apresurarse. El apóstol Pablo, cuando recibe aquella visión de aquella revelación, más que visión, aquella revelación del Señor Jesucristo camino a Damasco, él no se apresura, él va a un lugar dentro de la ciudad de Damasco, viene Ananías, ora por él, y después Pablo se encuentra frente a un gran conflicto porque le quieren matar los judíos. Tuvieron que sacarlo de manera incógnita los hermanos por una de las paredes de la ciudad en una canasta para que no fuese muerto a manos de los judíos. Hermanos, Pablo no se puso a ministrar. Primero tuvo sus problemas para poder ser aceptado de la iglesia, dado que Pablo era un persecutor de la iglesia. Y hay un momento en que Pablo finalmente es encausado y llevado a Tarso, su ciudad de origen, y allá permaneció un tiempo. También él va a escribir a los Gálatas diciendo que estuvo en la Arabia por un tiempo escudriñando las escrituras. Él tenía un llamado y eso se lo da el Señor ahí mismo, porque vean ustedes el no apresurarse. Vean cómo en Hechos, en el capítulo 8, 9, Hechos capítulo 9, en el verso 17, Ananías, Hechos 9, 17, Ananías entonces fue y entró en la casa, poniendo las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el verso 15, ahí está el llamamiento, aunque el llamamiento Dios se lo testifica a Ananías. Le dijo el Señor a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nótense, ahí se da el llamamiento. Dios está diciendo a Ananías que Saulo de Tarso tiene un llamamiento espiritual al ministerio. Y Saulo de Tarso no empezó a presumir que tiene un llamamiento. Él empezó a testificar del evangelio, pero llega un momento en que lo tienen que enviar a Tarso. Y ahí en Gálatas capítulo 1, si mal no recuerdo, él dice que había estado en la Arabia. Él no corrió. Saulo de Tarso, Pablo, no corrió. Ahí en el verso capítulo 1, Gálatas capítulo 1,
verso 15 al 18. Pero cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Noten, él no se apresuró, el apóstol Pablo no corrió, y es un principio de esperanza. Dios te da una vocación, Dios te da un llamamiento, espera que la semilla germine dentro de ti y te lleve al cumplimiento de esa palabra, y deja que Dios fluya en tu vida. Principio de no apresurarse. Hay un segundo principio de esperanza, que es el derramamiento del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí en el aposento alto de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vamos a ver, Hechos 2, es del 4 al 13, y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Yo leería del 1, dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y va a describir del verso 5 al verso 10, hasta la primera línea del verso 11, diferentes tipos de gente que estaba en ese momento en Jerusalén, personas de culturas y nacionalidades distintas, y habla de gente como partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, en Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en algunas partes de África, en Cirene, latinos en cuanto a originarios de Roma, cretenses y árabes. Y hay un conjunto de muchas personalidades que estaban en Jerusalén para adorar a Dios en la perspectiva del sacerdocio levítico. Sin embargo, se van a encontrar con una experiencia nueva. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre 120 creyentes en Cristo, que esperaron la promesa, que no se apresuraron a irse, y que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Pues nada más y nada menos lo que estaban hablando, de acuerdo al verso 11, hablaban las maravillas de Dios. Segundo principio entonces de Pentecostés, del aposento alto de Pentecostés, segundo principio de esperanza es la llenura, la experiencia del bautismo en Espíritu Santo, a través del testimonio de hablar lenguas desconocidas, lenguas ajenas a la experiencia de la lengua materna. Mi lengua materna es el castellano. Mi lengua materna es el castellano, yo hablo español porque nací en un país de habla hispana. Y nací en un país de habla hispana porque ya han pasado siglos de la conquista en México. Pero si hubiese nacido hace 500 años, tal vez hablase yo otomí. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que nosotros tenemos una lengua materna, y en México, por excelencia, la lengua materna es el castellano, es el español. Pero cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el testimonio es que vamos a hablar en lenguas desconocidas. Volvamos a Hechos capítulo 2. Y dice en el verso 2: de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que llenó la casa, ¿sí? Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos,
fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Estaban algunos hablando en griego, otros en latín, otros en lengua mesopotámica, y así, diferentes lenguas. Y Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, menciona que hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Cuando algunos hermanos y algunas sectas también rechazan la experiencia de hablar en nuevas lenguas e incluso afirman que eso es demoníaco, me entristece el corazón. Me entristece el corazón porque quien afirma que esas lenguas son demoníacas no lo puede probar con la Biblia. No puede probar con la Biblia que sean demoníacas, número uno. Y número dos, están menospreciando la labor del Espíritu Santo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Ya lo leíamos, el primer principio, no apresurarse, asentad en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, van a recibir poder de lo alto, virtud, dinamis, y es el poder del Espíritu Santo. Así que el segundo principio de esperanza es bautismo en el Espíritu Santo. Si tú no tienes bautismo del Espíritu Santo, pídeselo al Señor. Lucas va a decirnos que Dios es bueno para dar esta bendición. Lucas 11, gloria al Señor. Lucas capítulo 11, en el verso 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Y la señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar un lenguaje desconocido. Yo, por la gracia de Dios, he aprendido un poquito de inglés, un poquito de francés, pero mi lengua materna es el castellano, pero si Dios me permite hablar en lenguas, lo hago. Es un lenguaje que yo no conozco, pero una cosa sé, una cosa queda grabada en mi corazón. Cuando yo hablo lenguas, hablo maravillas de Dios. Cuando yo hablo lenguas, hablo misterios de Dios. Cuando yo hablo lenguas, magnifico a Dios. Cuando yo hablo lenguas, desato el espíritu de la profecía. Cuando yo hablo lenguas, edifico mi alma. Cuando yo hablo lenguas, hago acción de gracias. Cuando yo hablo lenguas, bendigo. Cuando yo hablo lenguas, ministro reposo a otros y a mí mismo. Y todo eso que acabo de mencionar está en textos bíblicos. Hechos 2:11 dice que hablaban en lengua así, hablaban las maravillas de Dios. Y en Hechos 10, 43 al 46, se dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, Hechos 19:6, hablaban en lenguas y profetizaban. En Romanos 8:26, el que habla lengua extraña no habla los hombres, en Hechos 8:26 dice que, vamos a verlo, a veces mi memoria me traiciona, pero Romanos capítulo 8:26, asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dios habla a través de nosotros la oración correcta delante del Padre Celestial. Y también, como dice 1 Corintios 14:2, el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios de Dios. Cuando hablamos lenguas hablamos misterios de Dios, y con las lenguas hacemos acción de gracias, con las lenguas bendecimos a otros. En Judas, me parece que es el verso 20, capítulo único, verso 20, dice: mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Así que cuando oramos en lenguas, edificamos nuestra vida espiritual. Isaías 28, 11 y 13, que el que habla lengua extraña, 11 y 12, que habla lengua extraña, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Al hablar lenguas hablamos reposo espiritual, al hablar lenguas ministramos refrigerio espiritual. Hermanos, es así la bendición de Dios.
Hay quienes menosprecian las lenguas, que Dios tenga misericordia de ellos. Hay quienes nos dicen que hablamos, eh, mejor no digo lo que dicen porque eso no edifica, pero lo que sí puedo decirles es, hablen lenguas, todo el tiempo que puedan, hablen lenguas. Eso va a ser una gigantesca bendición para sus vidas. Y el tercer principio de esperanza es el que nos dice todavía Hechos capítulo 2, verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. La llenura de Espíritu Santo no solo es el día que recibimos bautismo de Espíritu Santo, sino que la llenura es una necesidad constante. Todos los días debemos estar llenos de Espíritu Santo. Yo conozco un ministro de Dios que él recibió bautismo de Espíritu Santo hace muchos años, pero él no prosperó, no continuó hablando lenguas, y entonces él hoy no habla lenguas, a pesar de que recibió bautismo hace muchos años. ¿Qué es lo que necesita? Una llenura, una nueva llenura. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. Cada día debemos tener un devocional de oración, un devocional de alabanza. Cada día debemos buscar el rostro del Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver en Hechos capítulo 4, versos 29 y 30. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, categórico, clave. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Es decir, la llenura debe ser algo continuo. Ya que estamos en Hechos, ahí en Hechos, en el capítulo 6, cuando se elige a los diáconos de la iglesia de Jerusalén, verso 3, Hechos capítulo 6, verso 3: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo. Aquí hay 6 características de un diácono. Deben ser varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Verso 4, llenos de fe, además de Espíritu Santo. Verso 7, llenos de gracia y de poder. Por lo menos 6 características de un diácono. Pero aquí dice que buscaron varones llenos de Espíritu Santo, entre otras características, y en el verso 5 plugo el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y este Esteban vino a ser mártir del Señor Jesucristo. Entonces vean que la llenura de Espíritu Santo es una necesidad permanente. No tengo el dato en estos momentos, pero escuché a un pastor, que fuera mi pastor en la Ciudad de México hace muchos años, decir que hay por lo menos 3 personajes del Nuevo Testamento de quienes se habla que han estado llenos, que permanecieron llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús es uno de ellos, Esteban es otro de ellos, y me parece que Bernabé. No sé dónde dejaron a Pablo, creo que Pablo también era lleno del Espíritu Santo, pero bueno, ahorita no es tiempo de checar los textos porque no los tengo a la mano, pero sí es importante entender que la llenura en el Espíritu Santo es algo continuo. Es el tercer principio de esperanza. No basta con que un día seas lleno de Espíritu Santo y hables lenguas. Todos los días debes buscar esa llenura para que el poder del Señor siga transformando tu vida personal y a través de tu vida tú sigas transformando a otros. Tú seas una luz en las tinieblas para que la gente siga esa luz que lleva a Jesucristo. ¿Cuán importante es esto? Número 4. A ver, ya vimos en esperanza, no apresurarnos. Bautismo en Espíritu Santo, Pentecostés en Espíritu, que es bautismo en Espíritu Santo. Número 3, llenura continua del Espíritu Santo. Y número 4, el cuarto principio de esperanza es testificando con poder. Hechos 1:8 nos lo dice. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder, la virtud, dinamis, del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en todas sus áreas, hasta el último de la tierra. Este texto habla primeramente de que debemos ser testigos hacia Cristo. Cuando hablamos lenguas, estamos testificando hacia Cristo. Estamos diciendo,
Señor, tú eres real, tú eres verdadero, no hay duda, no hay la menor expresión de confusión, tú eres real y verdadero. Y enseguida esas lenguas van a dar en nosotros el poder, van a desarrollar el poder del Espíritu Santo para que podamos hablarle a la gente de Jesucristo. Nosotros vemos algo interesante en este capítulo 2 de Hechos, regresando al capítulo 2, estábamos en 1.8, pero ahora capítulo 2, ahí en el verso primeramente en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: para los judíos y todos los que estáis, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Perdón, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Aquí empieza la enseñanza, la predicación de Pedro, el apóstol Pedro. Va a hablar de las profecías que habrían de darse a la iglesia de Jesucristo por palabra profética del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Va a hablar de cómo la profecía habría de fluir a través de sueños, visiones, a través de palabras habladas. Y, va a traer la evidencia de que Jesús, el Cristo, es el descendiente de David, de quien profetizó David, el rey David. Va a dar todas esas evidencias. Y cuando llega al verso 36, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, porque le está hablando a los judíos que admitieron la muerte del Señor Jesús, a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oído esto, entonces fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No está hablando de bautismo en agua, está hablando de bautismo de salvación, y viene el bautismo de salvación y después va a venir el bautismo en agua. El verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas, como 3,000 personas. Hay dos maneras de leer esto. Número uno, 3,000 almas en términos generales, pero es un número ya altísimo. Sin embargo, había 12 apóstoles del Cordero, Matías sustituyendo a Judas Iscariote, eran 12 apóstoles del Cordero. Para 3,000 almas, pues sí, había capacidad doctrinaria, había capacidad de liderazgo. Pero en la multiplicación de los panes y de los peces en los evangelios se dice: y fueron tantos varones. No habla de mujeres, no habla de niños. Y debo decirles que en las iglesias, el común denominador, hay iglesias donde van a encontrar más varones que mujeres, pero diríamos que son las iglesias de excepción. La mayoría de las iglesias se componen en mayor número de mujeres. Parece ser que la mujer es más sensible a la palabra de Dios, más sensible al evangelio, aunque se dice que en las prisiones quienes son más sensibles al evangelio son los varones. Pero bueno, aquí se habla de 3,000 almas, que pudieran ser 3,000 multiplicado por lo menos 3, considerando varón, mujer y niño, y esto sería un número más alto, hasta 9,000 almas. Y esto, pensemos, aquí solamente son 3,000 almas, pero en esa continuidad del testificando con poder viene el milagro de la sanidad de aquel inválido que pedía limosna en la puerta, la hermosa, en el templo. Ahí en Hechos 3, Pedro y Juan subían juntos al templo, viene la historia. Aquel hombre inválido se les queda mirando, esperando una moneda, pero lo que va a recibir es más que una moneda. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, levántate y camina.
Y ahí los huesos entumecidos de toda la vida no solo se vivificaron, sino que crecieron en el diseño original del código genético de aquel hombre, y los músculos crecieron, y aquel hombre que nunca había caminado entró danzando a la área común donde podían estar las gentes dentro del templo. Y esto es muy importante, porque aquí sí solamente se dice que fueron añadidas a aquel lugar como 5,000 varones, 5,000 hombres. Y esto es lo trascendente. ¿No hubo mujeres convertidas a Cristo? Yo diría que sí. ¿No hubo niños o jóvenes, más que niños jóvenes, que se hayan convertido a Cristo? Yo digo que sí. Así que ahora consideren una iglesia de 3,000 más 5,000, 8,000, pero ya en el milagro de este inválido, ahí ya son hombres, mujeres, adolescentes, adultos, ancianos, de todo. Así que consideren una iglesia de, ¿qué les gusta? 20,000, 22,000 almas. Pero había 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero tenían capacidad para toda esa gran congregación que se reunía por las casas. Bueno, son los 4 principios de esperanza. No apresurarse, Pentecostés, recibir el bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo continua y testificando con poder. En el aposento alto de Troas, Hechos 20, vamos a encontrar 4 principios de fe. Esos 4 principios de fe son también muy importantes, y así los de amor, esperanza y fe sumados son 12 y son para nuestra vida espiritual. Dice ahí en Hechos capítulo 20, versos 4, voy a leer 4 solamente como introducción. Y le acompañaron hasta Asia Sopater bereense, Sopater era de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo. Aristarco y Segundo eran de Tesalónica, y Gallo de Derbe, y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Verso 5, estos yendo delante nos esperaron en Troas. Ahí está Troas ya. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Ahora, esta ciudad de Troas es interesante en muchos aspectos. Si ustedes ven en el capítulo 16, ahí se abre puerta para el Evangelio. Hechos 16, verso 8, pasando de Amicia descendieron a Troas. Pero el Espíritu ya le había estorbado a Pablo de ir a Galacia, a Frigia, a Asia. En Troas hay un detalle interesante que lo vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 2. Fue abierta puerta en el Señor para el Evangelio, pero no estaba la ayuda correcta, que era Tito. 2 de Corintios 2, verso 12, cuando vine a Troas, ese es el evento de Hechos 16. Para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y ahora han pasado años y Pablo está nuevamente en Troas, pero en Troas ya hay una iglesia, en Troas ya hay discípulos, en Troas ya hay pastor, ancianos. Troas es una iglesia supervisada por el apostolado de Pablo. Entonces llegan a Troas, y en el verso 6, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Pablo pasó 7 días en la iglesia de Troas, y esto nos habla de fidelidad del pastor por las ovejas. Cuán importante es que el ministro de Dios tenga ese amor y esa fidelidad por las ovejas. Es muy importante esto. Cuando nosotros vemos
en este principio de fidelidad, lo estamos viendo en Troas, pero si nosotros volteamos hacia capítulos anteriores del libro de los Hechos, vamos a encontrar que Pablo se quedó en Corinto por espacio de casi 2 años o más. Y ahí se levantó una iglesia, la iglesia de Corinto, y Pablo ejerció el ministerio pastoral durante todo ese tiempo, aunque su llamado es de apóstol, o fue de apóstol ya en ese momento, él fungió como pastor en ausencia de pastor. Dios lleve a los apóstoles a fungir correctamente en los ministerios, porque no es bueno dejar las iglesias así. Es un dolor que se inflige a Cristo, porque Cristo es el que pagó por la iglesia, y Cristo desea que quienes tienen esta vocación apostólica cumplan con el pastorado cuando no hay pastor en la iglesia local. Y aquí encontramos pues que Pablo viene a Troas y estuvo 7 días con la iglesia de Troas. Y como apóstol estuvo ministrando mañana, tarde y noche en las reuniones de iglesia, las reuniones con los ancianos, las reuniones con el pastor, con los líderes, reuniones con gente que incluso pedía consejería, pero en las reuniones nocturnas, la administración de la palabra, toda la iglesia, los miembros de la iglesia, ahí estaba el apóstol Pablo en una actitud de ser fiel a las ovejas del Señor. Cuán importante es que seamos fieles a las ovejas del Señor. Es trascendental. El segundo principio de fe, el primer principio es fidelidad del pastor por las ovejas. El segundo principio de fe es seguridad de gracia. Ahí en Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo, derribóse sobre Eutico. Eutico había caído de un tercer piso y se golpeó la cabeza, el cráneo se rompió, el cerebro se inflamó. Eutico había muerto, lo dice literalmente el verso 9, cayó del tercer piso, las dos últimas líneas, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Pero la seguridad de la gracia nos habla de que aunque estemos muertos viviremos. La seguridad de la gracia nos dice que una vez de Cristo, para siempre de Cristo. La seguridad de gracia nos dice que Cristo por sí mismo ha jurado darnos vida eterna. Y si es vida eterna, no es vida condicional. Y tantos textos que podemos tomar de la Escritura, yo no los conozco todos, pero los pocos que conozco me hacen entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra. Él ha jurado por sí mismo. Y esto es precioso, hermanos. Mucho, muy precioso. Así que la seguridad de gracia nos dice, Pablo declara que Eutico no está muerto, aunque realmente sí había muerto. Pablo declara, su espíritu está en él. Y esto es importante porque nos habla de la seguridad de la gracia. ¿Saben qué habría sucedido si Eutico se muere? Bueno, no estoy seguro cómo eran las autoridades en aquella época, pero seguramente tendría que abrirse una investigación. ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Y tal vez ello provocara el cierre de la iglesia local de Troas, no solo por un tiempo, sino permanentemente o por un tiempo muy prolongado. Y no sabemos, incluso los santos de la iglesia de Troas irían a prisión acusados de homicidio. Hermanos, hoy en día en el mundo, si hay una persona víctima como la experiencia de Eutico, las autoridades tienen que investigar cuán importante es esa palabra de gracia. No temáis, su espíritu está en él. Pablo se fue. Antes de irse, Pablo terminó de ministrar hasta la madrugada, muy de mañana. Él compartió la palabra, impartieron el pan, la mesa del Señor, y Pablo se fue. ¿Qué pasó? Bueno, en el verso 12, Hechos 20, verso 12, llevaron al mozo vivo, fueron consolados mucho, yo diría. Aquí dice no poco,
¿Cuántos fueron consolados? Mucho. Qué precioso, hermanos, la seguridad de la gracia nos da tantas coberturas divinas para que nosotros no claudiquemos. Y el tercer principio de la fe en el Troas también es el mismo verso, pero esta vez como fe invencible. Fe invencible, Eutico. Eutico fue levantado con vida, gloria al Señor. Eutico recibió un tiempo mayor todavía para estar entre los vivos en aquel momento, para testificar de las grandes maravillas que Dios hace. El testimonio con poder, el testificar con poder. Y finalmente, el cuarto principio de fe es principio de acción de gracias de las ovejas por el pastor. El primer principio es fidelidad del pastor hacia las ovejas. El cuarto principio es acción de gracias de las ovejas hacia el pastor. Y yo creo que, muchos pastores han sufrido la ingratitud de las ovejas, pero cuando las ovejas son dóciles y obedientes y agradecen el ministerio pastoral, esto anima al corazón del ministro a permanecer en la gracia divina. Ahí en Hechos, capítulo 20, versos 7 al 11, el día primero de la semana, juntos, los discípulos, ahí están los discípulos, a partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y el mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuán importante es. Como dice aquí, los discípulos estaban ahí pendientes. Los discípulos querían escuchar la palabra del Señor. Los discípulos no se saciaban del conocimiento de la doctrina revelada por el Señor. Y esto agrada al ministro, que los discípulos, que las ovejas estén pendientes, que las ovejas sigan con atención las enseñanzas, porque va a llegar el momento en que las mismas ovejas van a ser transformadas en soldados, en guerreros, van a ser transformadas en ministros, más ministros. Y hay un principio ahí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, donde dice que enseñe esto a otros, a hombres fieles. Ahí hay 4 generaciones, es un círculo virtuoso. Dice ahí, segunda de Timoteo 2, 1 y 2, dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí. Ahí está Pablo, primera generación, Timoteo, segunda generación. Lo que Timoteo ha oído de Pablo, ahí están 2 generaciones ya. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, tercera generación, que serán idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Y nos damos cuenta entonces de que la acción de gracias de las ovejas por el apóstol o por el pastorado de Pablo nos habla de un corazón de discípulo. Pablo va a escribir 7 veces en las epístolas paulinas, va a escribir 7 veces que seamos imitadores de él, como él es imitador de Cristo. 7 veces. Y cuando un discípulo imita, es una oveja que está agradecida con el ministerio pastoral. Es importante, hermanos, que tengamos estos 12 principios arraigados en nuestro corazón, 4 principios de amor. Teniendo el señorío de Cristo en nuestras vidas, Él es el Señor, nosotros sus esclavos. El principio del dar de Cristo, dar a Dios
a través de la iglesia, dar a Dios lo que somos, tenemos y hacemos. Dar a Dios tiempo, dinero, cosas, cuidados a la gente. El dar de Cristo. Número 3, llevando el vituperio de Cristo. Vamos a ser tratados como malhechores por causa del Señor, y esto traerá gloria a Dios y a nosotros también. Número 4, vid, unión con Cristo, estando completamente ligados al Señor Jesús sin apartarnos de Él. Los 4 principios de esperanza son: no apresurarnos, tener nuestro Pentecostés, nuestro bautismo en el Espíritu Santo, y tener continua llenura del Espíritu Santo, y testificar con poder. Finalmente, los 4 principios de fe son: fidelidad del pastor por las ovejas, seguridad de gracia, fe invencible y acción de gracias de las ovejas por los pastores. He ahí estos 12 principios vistos en los 3 aposentos altos del Nuevo Testamento: el aposento alto de Pascua, Juan capítulos 13 al 15 hasta el 16, el aposento alto de Pentecostés, Hechos capítulos 1 y 2, y el aposento alto de Troas, Hechos capítulo 20. No estoy seguro que vamos a continuar con los 12 principios fundamentales, pero sí estoy seguro de que ya tienen ustedes, por lo menos, más que una semilla, tienen ustedes un entendimiento de estos 12 principios, y les anticipo que estos principios se ven también en la historia de Israel, se ven en los montes santos, los 12 montes santos, se ven en la vida de Cristo. Estos 12 principios se ven en la iglesia primitiva y se ven en los desiertos y disciplinas por los cuales pasó Israel, y también se ven en la iglesia de Roma en Hechos 16, en Romanos 16. De nuevo, los 12 principios ya los vimos en los aposentos altos de Pascua, Pentecostés y Troas. Se ven en la historia de Israel, en los 12 montes santos, en la vida de Cristo, en la iglesia primitiva, en los desiertos y disciplinas que cruzó Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, y en la iglesia neotestamentaria de Roma. 7 testimonios de los 12 principios fundamentales dados por Cristo a su iglesia. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.